En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuevamente juntos, queridos amigos de la tele, con nuestros temas de fe católica. Hoy ya con nuestro tema número 13, hablaremos sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Ustedes saben que todos los misterios de Jesús son causa de nuestra salvación. Recuerdan que después de aquel primer pecado de Adán y Eva, el Padre nos prometió un Redentor, después de esa ruptura, ¿no?, en la que efectivamente el hombre fue desterrado del paraíso y la mujer daría luz con dolor, el hombre trabajaría con el sudor de su frente y efectivamente Dios fue preparando con un pueblo de un modo especial la venida del Redentor para justamente rehabilitar y rescatar a la humanidad, a los hombres del poder del demonio. Entonces, repetimos, la pasión, muerte y resurrección, ascensión al cielo junto al Padre, con ella se instaura definitivamente la salvación, la redención, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, Jesús, el Emmanuel, el esperado, el deseado, ¿no? Ya lo hemos dicho más de una vez, Dios no tenía obligación de crear, y tampoco de perdonar, pero en su infinita misericordia quiso darles al hombre otra oportunidad. Y esta redención, esta salvación por parte del Señor es una manifestación de amor enorme de la que tenemos que estar tan agradecidos. Habitualmente se entiende que Jesús nos salvó con su cruz, con su muerte en la cruz. Pero repetimos todo el misterio del Señor, de Jesús, su paso por la tierra y nuestro Señor eterno, Jesús el Verbo. Vamos a lo concreto, a la pasión del Señor, cuál es el sentido de la cruz, ¿no? Entonces, desde un punto de vista histórico, ustedes recordarán que Jesús murió porque lo condenaron por proclamarse Hijo de Dios. Tuvo ese juicio tan injusto ante el Sanedrín que lo tomó como blasfemo, entonces le pidió a los romanos, porque ellos no podían ejecutar a ninguna persona, que realizara este acto tremendo que es la de la muerte en la cruz. Jesús se autopercibió en su conciencia, sabía que era Dios, sabía cuál era su misión y no tuvo ningún temor, por decirlo de alguna manera, a proclamarlo de esta manera, sabiendo que se lo iba a tomar tan mal y sabiendo que efectivamente iba a ser la causa de su pasión y de su muerte. Durante sus años en la tierra, algunas personas lo aceptaron, algunas personas creyeron en él, lo siguieron, pero otros, en cambio, no, le dieron la espalda, ¿no? E incluso, efectivamente, llegando a ese odio tremendo, ¿no? Y uno se pregunta, y bueno, ¿y por qué el Padre permitió, ¿no?, que efectivamente el Hijo, el Verbo, sufriera de esta manera? Fue el camino misterioso por el que Dios cargó a través de su Hijo los pecados de los hombres. En la cruz, cargó nuestros pecados en su pasión, ¿no? Y Jesús, siendo hombre, como pagó esa deuda, saldó esa deuda, que son los pecados de los hombres, desde Adán y Eva hasta los pecados de cada uno de nosotros en la actualidad y en el futuro. Dice el Catecismo, Jesús aceptó libremente su pasión y su muerte por amor al Padre y por amor a los hombres, y se entregó a sí mismo, padeciendo la muerte en la cruz. Decíamos, él confesó valientemente su identidad y su relación con el Padre, que fue justamente el motivo de su muerte, una muerte tremendamente injusta, ¿no? Porque efectivamente el Señor pasó haciendo el bien, hizo bien a todos y le pagamos nosotros de esta manera.
¿Qué dice el compendio? El compendio del catecismo, que es ese resumen del catecismo de Juan Pablo II, dice el número 117 que todo pecador, o sea, todo hombre, es realmente instrumento de los sufrimientos del Redentor. Por tanto, Jesús aceptó libremente los sufrimientos físicos y morales por la injusticia de los pecados, y en ellos también de todos los pecadores, de todos los hombres, no solo por los judíos y romanos, que en ese momento en la historia fueron los ejecutores materiales. Entonces, ¿por qué Jesús hizo todo esto? Repetimos, para anular, para cancelar, para apagar los pecados de todos los hombres. ¿Y cómo lo hizo? Y lo hizo justamente por ese amor inmenso, así como por la desobediencia y por la soberbia entró el pecado en el mundo, por la obediencia, por el amor, por la entrega, por la generosidad, entonces entra la salvación, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo los hombres a veces no valoramos lo que hizo Dios por nosotros y cómo realmente tenemos una deuda enorme, ¿no? Imaginémonos el ejemplo de una persona muy querida, pero que tiene demencia senil o que un día se levantó de mala manera. Bueno, la persona que lo cuida, el hijo, le dejará pasar aquello, porque ese día su padre tuvo una mala noche o estaba enfermo o tenía esa enfermedad mental que no respondía. O sea, el amor de esa persona hará que no tome a mal esos agravios que le hace su padre o aquella persona enferma. Bueno, el caso de Jesucristo es mucho más grande, ¿no? Porque efectivamente quizá en la relación padre-hijo existe también un deber por parte de los hijos de cuidar a sus padres, ¿no? Cuando son mayores o cuando tienen alguna enfermedad. Bueno, en este caso, Jesucristo, que cargó los pecados de los hombres, no tenía ninguna obligación, ninguna responsabilidad. Nosotros no teníamos ningún derecho, por decirlo de alguna manera, a pedirle a Dios, ¿no? esa salvación, ¿no? San Pablo, que había perseguido a los cristianos, reconoce, ¿no? Bueno, Jesús murió por mí, se entregó por mí, ¿no? Y eso lo tenemos que decir también cada uno de corazón, porque así fue, Jesús quiso libremente ofrecer al Padre esos sufrimientos, junto con su muerte, en favor nuestro, ¿no? Para que efectivamente nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, la redención, para que se volvieran a abrir las puertas del cielo que estaban cerradas después del pecado de Adán y Eva. Como dice Isaías, en sus llagas hemos sido curados. Como dice San Pablo en su carta a los Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que de este acontecimiento tremendo de la muerte en la cruz hubo un gran bien para toda la humanidad. Dice el catecismo, ante todo, la cruz, la muerte de Jesús es un don, un regalo que nos hace Dios Padre, es el Padre quien entrega a su Hijo para reconciliarnos consigo, y al mismo tiempo es la ofrenda del Hijo, porque Jesucristo es libre, acepta ese pedido del Padre, y por medio del Espíritu Santo también repara esos pecados de los hombres, esos pecados de soberbia, de desobediencia de toda la humanidad. Así entonces decimos que la cruz de Cristo es sobre todo una manifestación del gran amor de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por todos los hombres, ¿no? Esto es esencialmente el misterio de la cruz, el misterio del amor de Dios por los hombres, el misterio del perdón. ¿Y qué frutos tiene la cruz? Bueno, en primer lugar, el primer fruto es la eliminación del pecado, Se perdona el pecado original, se abre la oportunidad de tener la vida eterna, Se cancela esa deuda y se cancela justamente la muerte eterna, abriéndose las puertas del cielo, ¿no? Tomemos una metáfora que
dice Antonio Ducay, que es el que escribió este libro, dice una metáfora: supongamos que en una excursión una persona es picado por una serpiente venenosa. Bueno, inmediatamente se va a buscar el antídoto para salvarle la vida, ¿no? Bueno, ese antídoto es justamente el medio por el cual esa persona consiguió salvar su vida. Bueno, así la cruz se ha convertido en el antídoto del pecado, el antídoto de la muerte eterna. Jesucristo, que toma toda esa injusticia, toda esa maldad, todo ese odio, y Él, por amor, entrega su vida a Dios y efectivamente, sufriendo las consecuencias del pecado, consigue que Dios perdone esos pecados. Es el amor sacrificado, el elemento capaz de superar el pecado, de vencerlo y de eliminarlo. ¿Cuánto tenemos que agradecer al Señor, ¿no? Estamos viendo imágenes de la película de la Pasión del Señor, que seguramente habrás visto alguna Semana Santa, algún Viernes Santo, ¿no? Y uno cuando ve ese sufrimiento del Señor, ¿no? Y eso justamente por los pecados nos tendría que doler en el corazón. A veces cuando nos acostumbramos un poco al pecado, es bueno que meditemos en la pasión del Señor, en la muerte del Señor, en su crucifixión, en esa flagelación, y decir, bueno, el Señor murió por mí, yo no puedo ser así, yo tengo que cambiar, tengo que mejorar, tengo que convertirme, ¿no? Entonces, le agradecemos al Señor ese antídoto que es la cruz, y justamente desde la cruz también, de su costado abierto, brotan los sacramentos por el que se nos da la gracia y los sacramentos por donde se nos perdonan los pecados, porque el bautismo borra el pecado original y cualquier otro pecado que hubiera en el que se bautiza, la confesión también limpia y obtiene el perdón de Dios, la Eucaristía, Jesús mismo, ¿no?, que nos purifica y nos fortalece. Todo esto viene del misterio de la cruz, ese misterio de la cruz que está presente en los sacramentos. Y antes de hablar de los frutos u otros frutos de la cruz, vamos a ver el video del Papa en el que nos habla justamente de la formación para el discernimiento. El tiempo en que vivimos nos exige desarrollar una profunda capacidad para discernir. Discernir de entre todas las voces, ¿cuál es la voz del Señor? ¿Cuál es la voz de Él que nos conduce a la resurrección, a la vida? Y la voz que nos libra de caer en la cultura de la muerte. Necesitamos leer desde dentro lo que el Señor nos pide para vivir en el amor y ser continuadores de esta sumisión de amor. Recemos juntos para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario. Volvemos del video del Papa y continuamos con los frutos de la cruz. Decíamos que el primer fruto justamente es la cruz, el antídoto contra el pecado, contra la maldad, contra la soberbia, contra el orgullo. Bueno, Jesús también en la cruz nos enseña lo que es el amor de Dios por los hombres, que fue capaz de derramar hasta su última gota de sangre para cumplir la voluntad del Padre, para redimir a los hombres. Te cuento algunas expresiones bíblicas y litúrgicas, ¿no?, de hablar de la pasión y muerte de Jesús. Expresiones, o sea, modos de llamar a este misterio pascual, ¿no? Entonces, por un lado, se lo llama sacrificio o nuevo sacrificio de la alianza, sacrificio, ya explicaremos después cada uno, de expiación, de propiciación, de reparación por los pecados. Lo llamamos también acto de redención y liberación de los hombres, y acto que nos justifica y nos reconcilia con Dios. Les decía,
La cruz es el sello, el nuevo sello, la nueva firma, la nueva rúbrica de la nueva alianza, aquella alianza que Dios había hecho con Abraham, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Bueno, ahora hay una nueva alianza, hay un nuevo pueblo, esa nueva alianza es firmada, rubricada en la cruz, ese nuevo pueblo es la iglesia, ¿no? Ya estaba profetizado que ocurriría, y lo encontramos en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, ¿no? Y es la nueva alianza de Cristo con la iglesia, de la que nosotros, por gracia de Dios, formamos parte desde que nos bautizaron de pequeños. Llamamos el misterio pascual también sacrificio de Cristo en la cruz, que tiene un valor de expiación, o sea, de limpieza, de purificación. ¿De qué? Y del pecado, de la maldad, del orgullo, de la soberbia. También es reparación, porque efectivamente reparó ese pecado de Adán y Eva, reparó esos pecados de todos los hombres. Jesús, decíamos, se hizo cargo, Jesús cargó con nuestros pecados, Jesús pagó esa deuda, ¿no? Entonces Jesús, justamente con la obediencia al Padre, con ese amor y esa decisión de entrega, consigue ese perdón para todos. Él que era hombre verdadero y a la vez Dios verdadero. Por eso decimos que se ganó el corazón del Padre y reparó nuestras ofensas. También hablamos de la cruz como un acto de redención, como un acto de liberación, ¿no? Jesús paga esa libertad con el precio de su sangre, o sea, con sus sufrimientos, con su muerte, y así nos rescata del pecado y nos libró del poder del demonio, de Satanás. San Pablo escribe que la sangre de Cristo nos justifica. ¿Qué quiere decir esto? Que nos devuelve la justicia, porque efectivamente después de aquel pecado tremendo teníamos una deuda enorme, y con esto el Señor Jesús nos justifica, con eso el Señor Jesús paga esa deuda, ¿no? O sea que la cruz, junto con la resurrección, es causa de nuestra justificación, también entendida como causa de nuestra salvación, como causa de nuestra posibilidad de alcanzar la bienaventuranza eterna del cielo. Y hablemos de la resurrección, porque cuando hablamos del misterio pascual es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, la resurrección, ¿no? Sabemos que al tercer día Jesús resucitó y descendió a los infiernos, entendiendo por infiernos el seno de Abraham, el lugar donde estaban retenidos los justos. ¿Se acuerdan que les decía que después del pecado original ningún hombre podía entrar al cielo? Estaban cerradas las puertas del cielo. Entonces Jesús, después de su muerte, desciende a esos infiernos, a ese seno de Abraham, para buscar a San José, ¿no?, a Abraham y a tantos santos, para llevarlos a la bienaventuranza eterna, al cielo preparado para ellos, ¿no? Ellos que no podían entrar en la gloria del cielo, ahora, después de su muerte y con su resurrección, el Señor los lleva allí a gozar eternamente. Y esto que hace el Señor, de resucitar, también es algo que nos regala a nosotros, porque efectivamente nosotros estamos llamados a morir con Cristo para resucitar con Él y conseguir el cielo, la bienaventuranza, la gloria. Jesús resucitó a una nueva vida, ¿no? Su resurrección no fue como la resurrección de Lázaro, que él después murió, Lázaro. Jesús resucitó y ahora con un cuerpo glorioso, el alma se volvió a unir a ese cuerpo glorioso, ¿no? Y ese cuerpo glorioso, esa alma gloriosa, asume ese cuerpo bendito, ¿no?, que estaba traspasado por la cruz, ¿no? Y ahora lo vemos de una manera nueva, ¿no? Cuando el Señor resucita y se aparece, llama la atención, ¿no?, por cómo era ese nuevo cuerpo resucitado. ¿Qué nos dice el compendio en el número 129? Dice justamente que su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y que lleva las huellas de su pasión en sus manos, en su costado, pero que ahora participa ya de la
vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso, ¿no? Entonces repetimos, Jesús resucitó verdaderamente, ¿no? Y eso quedó muy demostrado. Después de la resurrección de Jesús, mucha gente lo vio a Jesús resucitado, ¿no? Efectivamente, cuando llegan al sepulcro, el sepulcro estaba vacío. Y después algo que impresiona mucho, o sea, nadie daría la vida por una mentira. ¿Se acuerdan que los romanos que vieron la resurrección se presentaron y les dieron unas monedas? Les dijeron, bueno, ustedes digan que se robaron su cuerpo. Bueno, los apóstoles no darían su vida, no llegarían a ser mártires por una mentira, ¿no? San Pablo nos dice que efectivamente él resucitó, San Pedro, en fin, y tantos otros. Veamos un poco el sentido religioso de la resurrección, ¿no? Entonces, decíamos que la resurrección del Señor, que con su muerte Él nos consiguió la salvación, eliminó el pecado y reconcilió consigo al mundo. De modo semejante, por la resurrección de Jesús, Dios inaugura esa nueva vida de la que te hablaba, esa nueva vida a la que estamos llamados, la vida del mundo futuro que Jesús quiso poner a disposición de todos los hombres. O sea que todo el sufrimiento físico y espiritual de Jesús se transformó con su resurrección en felicidad, en perfección, tanto en su cuerpo como en su alma. Y a eso estamos llamados. Somos peregrinos, no tenemos morada permanente, estamos de paso. Justamente es un tiempo de prueba para pasar de la vida con minúscula a la vida con mayúscula, que es para siempre, para siempre, para siempre. Es justamente el Espíritu Santo que envió Jesucristo, el que también en la actualidad ahora nos alcanza la gracia para poder identificarnos con el Señor, para llevar una vida santa, para poder alcanzar el cielo. Nosotros estamos llamados hemos sido hijos de Dios, Dios nos quiso crear a su imagen y semejanza y nos creó como hijos suyos. Por lo tanto, tenemos que comportarnos como hijos y ser agradecidos a este buen Padre que tanto nos quiere. Les decía, pasamos de la muerte a la vida, ¿no? Y como hijos de Dios, muy amados por la fuerza de este misterio pascual, por el misterio de la muerte y de la resurrección, estamos también llamados, vamos a decir, a llevar este mensaje, este evangelio, esta buena nueva de que efectivamente Cristo vive, que Cristo con su pasión, con su cruz, con su muerte, nos ha ganado la posibilidad de ir al cielo. Él se fue al cielo, se fue después de un tiempo por la tierra, finalizado, digamos, la etapa de su vida terrena, asciende a los cielos para sentarse a la derecha del Padre. Y Él nos decía, bueno, hace falta que yo me vaya y hace falta que Jesús se vaya para conseguirnos un lugar y también, en aquel caso, para enviar al Espíritu Santo, que lo llenaría de gracia y que conseguiría que aquellos hombres que fueron temerosos, aquellos hombres que se escondieron, que incluso traicionaron a Jesús, bueno, ahora no tienen miedo a nada, no tienen miedo a nadie y se dedican a predicar y a enseñar y a decir, por ejemplo, a los sacerdotes, a los levitas, tenemos que obedecer antes a Dios que a los hombres. El compendio del Catecismo, en su número 132, nos dice que el Señor, con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios, intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro. Nos envía al Espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él, al lugar que nos ha preparado. Gracias, Señor, por prepararnos ese lugar. Cuánto queremos llegar allí cuando nos llames. Queremos efectivamente dar fruto para poder llegar a gozar del cielo, que es algo que no está mal, pensar en el cielo, pensar en pasar la eternidad junto a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Santísima Virgen, los santos y también muchos seres queridos que nos han precedido. La glorificación de nuestro Señor, como te decía,
Por un lado nos alienta a vivir con la mirada puesta en la gloria del cielo. Te decía hace un ratito, somos peregrinos, no tenemos morada permanente, estamos de paso, lo importante es la vida con mayúscula y para eso nos estamos preparando. Bueno, la glorificación del Señor, su ascensión al cielo justamente nos invita a recordar esta verdad tan importante, ¿no? También nos impulsa a vivir de fe, pues nos sabemos acompañados por Jesucristo, que subió a los cielos, pero también nos acompaña en este peregrinar nuestro en la tierra, nos da al Espíritu Santo, nos da la gracia, especialmente a través de los sacramentos, ¿no? Que efectivamente allí recibimos ese influjo, recibimos esa participación en la vida divina, ese regalo maravilloso. También el Señor nos invita justamente a ser testigos, dar testimonio de que efectivamente existe una vida eterna, existe un camino hacia la eternidad, que Dios nos dejó su mensaje, su evangelio. Estamos llamados a llevarle las almas a Dios y también a poner a Jesús en la cumbre de todas las actividades humanas, que allí donde haya un cristiano sea el mismo Cristo, ¿no? En la política, en el deporte, en la cultura, en la moda, en los medios de comunicación, allí tiene que estar Cristo, porque justamente los cristianos procuramos ser otros Cristos. También el Señor se ha quedado particularmente en el sagrario, en las iglesias, en los oratorios, en las capillas, allí se ha quedado para ser nuestro alimento, para que le podamos visitar, para que le podamos rezar. Así que, en fin, el Señor entonces nos obtuvo la posibilidad de pasar a una vida nueva, que ya no está sometida al tiempo, porque el cielo es para siempre, para siempre, para siempre, un verdadero misterio, ¿no? San Pablo nos dice en la epístola a los Colosenses: si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes desde arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad los bienes de arriba y no los de la tierra. O sea que San Pablo nos anima a recordar qué es lo importante, ¿no? Y cuando habla de la tierra, de los bienes de la tierra, se refiere justamente a las maldades que tiene la tierra, ¿no? Como dice San Pablo, tenemos que evitar ante todo la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia, la avaricia, estos pecados terribles, que efectivamente están allí y que muchas veces se presentan como a modo de tentación. Entonces, superar el hombre viejo, dejar el pecado, dejar la maldad, dejar el egoísmo, comportarnos como hijos de Dios, convertirnos, dejar de ser pecador para ser hijo de Dios, ¿no? O sea que es tan importante buscar los bienes del cielo, como decía también San Pablo, revestidos de compasión entrañable, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, ¿no? O sea, justamente el Hijo de Dios vive las virtudes, ¿no? También nos invita a sobrellevarnos mutuamente, viviendo con caridad para con los demás, tratando de fomentar ese vínculo, ¿no? De amistad, de caridad, de unidad. O sea que está clarísimo que la búsqueda de los bienes del cielo no es evasión, no es que la religión sea una especie, no sé, de droga que nos distrae de la realidad y nos mete por un camino, no, los pies muy en la tierra, los pies muy en la tierra, con la cabeza y el corazón en el cielo, haciendo la voluntad de Dios, ¿no? O sea, se trata justamente de caminar en el presente, pero hacia la vida eterna, hacia el cielo. Y para eso necesitamos vivir de fe, necesitamos confiar en el Señor, en su divina providencia, necesitamos de la gracia, necesitamos orar para también pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles, que nos ayude a encontrar el camino, y así llevaremos una vida llena de paz, llena de alegría, que es lo que quiere Dios, y siempre lo digo, Dios nos quiere felices en la tierra y felices en el cielo.
¿no? Y además dando ejemplo, porque justamente los cristianos estamos llamados a dar ejemplo de hombres nobles, de hombres sinceros, de hombres leales, de hombres alegres, que viven esa solidaridad, ¿no? Que realmente buscan la paz, la armonía familiar, la justicia, etcétera, etcétera. Decía el Papa Benedicto XVI en el año 2011, los cristianos, creyendo firmemente que la resurrección de Cristo ha renovado al hombre, sin sacarlo del mundo, donde construye su historia, debemos ser testigos luminosos de esta vida nueva que la Pascua ha traído. La luz de la Pascua de Cristo debe penetrar nuestro mundo, debe llegar como mensaje de verdad y de vida a todos los hombres a través de nuestro testimonio cotidiano. Y lo que le pedimos hoy a la Santísima Virgen, terminando este programa, que nos ayude realmente a ser testigos de Cristo. Tanto nos ha dado el Señor, no podemos ser ingratos. Amor con amor se paga. Hemos recibido mucho y mucho podemos dar. Y además, Dios nunca se deja ganar en generosidad, porque siendo nosotros generosos con Dios aquí en la tierra, Dios será mucho más generoso con nosotros en el cielo. Bueno, como bibliografía básica, como siempre, el Catecismo de la Iglesia Católica, sus números 595 a 667, y también recomendamos la predicación de los días de miércoles del Papa San Juan Pablo II, cuando explicaba el credo en el año 1996, fue publicado por la editorial Palabra, ¿no? También Antonio Ducay, el autor de este texto que hemos comentado, escribió su libro Jesús, el Hijo Salvador. Y les recuerdo entonces que los programas anteriores ustedes lo pueden encontrar en @latelep en YouTube, ¿no? Y también en Instagram o en el sitio de la tele, www.latele.com.pi. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene y me despido con la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.